Ese es el próximo tema esta noche aquí en A Mano Limpia. Me acompaña Eduardo Chactoura, es psicólogo y periodista argentino. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Tiene un artículo muy interesante en La Nación. Pueden entrar a lanación.com y leerlo, el riesgo de naturalizar, ¿no? Y que tiene que ver un poco con esto que estábamos hablando. Hablamos de Argentina, yo decía que eso se puede extender a muchos países de América Latina, casi todos. El tema de la impunidad, el poder sin escrúpulos, es común en muchos de nuestros países. Ahora, ¿cómo afecta esto específicamente a la sociedad argentina? Una muerte extraña, oscura, misteriosa como la del fiscal Nisman. Lo que ocurre aquí es un hecho muy importante en la historia argentina que creemos muchos, los que analizamos, qué es lo que pasa como una bisagra, ¿no? O hay un antes y un después del caso Nisman. Como tú bien decías, en todas las sociedades, de alguna manera, al no saber qué pasa con ciertas cosas, lo que se va despertando cada vez más es la incertidumbre y la ansiedad. Este es el síntoma de las sociedades latinoamericanas, ¿no es cierto? La ansiedad. Correcto. Al no haber información precisa de qué es lo que ocurre, lo que crece es el desconcierto. Y eso despierta las conspiraciones, surgen las hipótesis. Claro, porque al no saber qué pasa, permite que cada uno pueda librar al azar cualquier posibilidad y que el pensamiento de siempre es que nunca se va a saber nada qué es lo que ocurre realmente. Y lo que pasa es esto, que frente a la falta de información y frente a denuncias tan graves y una muerte que viene después de una denuncia tan importante como, de alguna manera, según Nisman, acusar a la presidenta de los argentinos de participar de algún acuerdo con Irán para dejar por fuera quien pudiese ser responsable del atentado a la AMIA, es realmente desconcertante, ¿no? Es una denuncia muy fuerte y días después de esta denuncia, la muerte del fiscal que hace esta denuncia. Y esto trae como resultado que establece más aún la impunidad, genera temor, incredulidad hacia el poder. Y ahí, por ejemplo, en el caso del fiscal Nisman, aquí en el programa hemos hablado, hemos hecho coberturas desde distintos ángulos sobre este acontecimiento. Hay inconsistencias en la investigación, como muy bien tú dices en el artículo, la presidenta imputada, el caso del canciller, el gobierno que dice que todo eso se trata de un golpe de Estado, pero el ciudadano argentino, realmente, más allá de política, más allá de si se es de oficialista o de la oposición, ¿cómo queda en todo esto? Lo que queda, de alguna manera, es esperando tener alguna respuesta, ¿no? Y lo que queda sobrevolando el aire es esta sensación de desprotección absoluta, ¿no? Digamos, hay una presidenta que está de alguna manera acusada por un fiscal muerto y que ha sido imputada, y es la presidenta la que es la figura central, ¿no?, del gobierno, y luego lo que viene detrás de eso es una lucha de la presidenta para con la justicia, con los fiscales, que son quienes convocan a marchar, ¿sí?, por las calles de Buenos Aires, por la plaza y la Casa de Gobierno, pidiendo justicia por la muerte del fiscal. Y aquí comienza una puja entre los poderes. Entonces, si no tengo una presidenta en quien confiar y una justicia que pide justicia, digo, ¿quién me protege? Acá es donde surge la incertidumbre de la desprotección, ¿no? Si pensamos en la desprotección de una madre y de un padre, de una presidenta y de los jueces que se sienten desprotegidos. Entonces, la sociedad argentina, ¿qué dice? Si la justicia se siente desprotegida y se siente amenazada a la hora de investigar, ¿qué me queda a mí, que soy un ciudadano común, que intento de alguna manera poder vivir cada día mejor? Claro. En tu artículo además lo pones, dices en un momento, lo tengo aquí, voy a citar, cuando el Estado deja de ser garante de ciertos derechos y garantías de los que deberíamos gozar por naturaleza. O sea, es un derecho que deberían de tener los residentes en estos casos, sí. Yo hablaba del caso de Argentina, está el caso de Venezuela, por ejemplo, muchos venezolanos hoy día todavía se preguntan qué ocurrió con la muerte de Hugo Chávez, murió en Cuba, murió en Venezuela, ¿dónde lo atendieron? No hay transparencia. Cuando Fidel Castro enferma, oficialmente manejan el tema como un secreto de Estado, no se sabe. En cualquier país democrático del mundo salen y se da un parte al pueblo de qué es lo que ocurre con el presidente de gobierno, con el mandatario. En esos países no ocurre. Si nos vamos a México, con el PRI, durante muchos años ocurrió lo mismo, o sea que es un mal generalizado. ¿Crees que esto tiene que ver con nuestra cultura? ¿Es un mal de ese carácter caudillista, totalitario, poco democrático que desafortunadamente hay en muchos de nuestros países? Yo creo que lo que se juega de fondo claramente es un tema cultural y que lo que viene por delante, el desafío es un cambio para que podamos todos realmente construir países distintos con solidez desde el gobierno y desde la justicia. En el artículo que escribo hoy en La Nación lo que planteo es esto, ¿no? El peligro de que se naturalicen ciertos estados y para que ciertos estados emocionales como el miedo, la incertidumbre, el desconcierto, el temor se naturalicen o tiendan a quedar instalados en las sociedades,
claramente tiene que ver con los vacíos que van dejando aquellos que deben garantizar los derechos básicos y fundamentales. Si no hay un presidente o no hay una justicia que de alguna manera se encargue de administrar esos derechos y garantías, eso que debemos gozar por naturaleza, en definitiva, se convierte en un estado emocional que se naturaliza y forma parte del ADN, ¿no? Esto de el miedo, la duda, qué va a pasar, nadie me defiende, qué será de mí el día de mañana. Y eso se traduce además después en una apatía electoral total, porque la gente dice, ¿para qué voy a votar si esto es lo que es lo mismo siempre? O lo que ocurre siempre es, frente a esto, lo que viene detrás es el voto castigo, ¿no? Un voto castigo donde no está estudiado un proyecto político, un proyecto cultural de fondo, de cambio, sino lo que se hace es contestar con un voto en castigo a quien estuvo anteriormente. Digo, ¿y dónde está el proyecto cultural? ¿Dónde está el proyecto de cambio? Seguimos cambiando figuras, pero no tenemos un proyecto político, social, cultural de fondo que garantice todos esos derechos naturales que cualquier sociedad necesita para vivir. En la Argentina, con el caso de Nisman, por supuesto, pierde el gobierno, el oficialismo, credibilidad, pero en sí, quien más sale dañado de todo eso son las instituciones. Claramente, este es el gran problema, donde está de fondo la democracia y donde debemos de alguna manera todos los días tratar de consolidar ese valor que es indiscutible, ¿sí? Pero que debemos demostrar todos los días cómo construir un Estado de Derecho donde estén las garantías mínimas, garantizadas, ¿sí? La inseguridad en la Argentina ha crecido en los últimos años en torno a los robos, los asaltos, los secuestros. Ahora, ¿qué pasa cuando esa inseguridad también es jurídica? Donde no hay justicia más allá del miedo. Y aquí es donde comienza una trama donde realmente lo que queremos todos es poder terminar con esto y tener garantías fundamentales y básicas, vivir en paz y pedir justicia. ¿Cómo se puede remendar, si cabe la palabra, esto para una sociedad de futuro? Siempre pensamos en el futuro, el joven, el adolescente que está viviendo pues, en esa falta de transparencia, el joven que está entrando en la Facultad de Derecho a estudiar en este momento y que a fin de cuentas van a ser los políticos y la gente importante del futuro. Yo creo que el compromiso es en cada elección que existe. Y cada vez que en la radio, en la televisión o en el diario puedo entrevistar a un político, le pregunto, ¿usted tiene las intenciones de gobernar o de construir un país más allá de los 4 años o de los 6 años que tenga de gobierno? Porque no hay un cambio cultural que se geste en 4 o 6 años, sino que hay todo un proyecto a desarrollar en décadas para que ese cambio sea posible. Y lo que estamos acostumbrados los argentinos, lamentablemente, es que la mayoría de los políticos llegan para hacer gobierno en esos 4 o 6 años y nada se construye en ese tiempo, sino que lo que sigue ahora y lo que deberíamos pensar todos es en estudiar de fondo qué proyecto político y cultural hay detrás de cada candidato. Y además está y además sustentada, ¿no? de que los políticos son todos corruptos. No necesariamente eso es así. Y vamos aquí a Estados Unidos, un país donde hay separación de poderes, donde hay una democracia. Si se ven las últimas estadísticas, la gente no cree en la clase política. Bueno. La gente ni a nivel federal, estatal ni local no se cree para nada en la clase política. Eso es lo que se ha naturalizado. Curiosamente, frente a la incertidumbre y la falta de respuestas, lo que se naturaliza es la falta de credibilidad a la figura política. Y la respuesta entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, aquí está el Partido Republicano, el Partido Demócrata tradicionalmente, la gente quiere otras opciones y tal vez lo que está buscando es una opción diferente, que no sea lo que siempre ha estado allí, donde se ven además a través de los años presidentes con los mismos apellidos y los nietos o los hijos son los que vuelven a salir electos y hay poca transparencia en todo esto. Lo que se trata es de quebrar ese caudillismo del que vos hablabas de alguna manera, esta figura de la gente perpetuada en el poder y sin ningún proyecto a largo plazo, ¿no? Creo que el compromiso está en que aparezcan las alternativas, estudiar esas alternativas, comprometerse con las alternativas, comprometerse tanto los políticos como la ciudadanía. El ciudadano debe informarse, debe investigar, debe comenzar a confiar y el político debe darle herramientas para que pueda volver a confiar. El concepto de la credibilidad es fundamental para la construcción de sociedades democráticas y fuertes. Esa credibilidad, y pongo un ejemplo, no voy a entrar aquí, el caso Nisman, por ejemplo, lo mataron, se suicidó. Cualquiera que el día de mañana sea la versión oficial, ocurrió esto, siempre va a quedar una mancha, siempre va a quedar una duda. Y nunca se va a creer la versión que sea, una o la otra. Nunca no va a haber esa transparencia que el pueblo necesita. Eso tiene que ver con lo que escribía hoy puntualmente. Cómo vamos naturalizando estados por falta de información y por falta de credibilidad y de confianza en los candidatos. Me tengo ya casi que ir. ¿Crees que se va a saber más, va a haber transparencia en este caso de Nisman? El caso, tú hablabas de la bisagra, el antes y el después. ¿Cambia algo a raíz del caso de la muerte de Nisman en Argentina? Creo que comienza un cambio cultural siempre y cuando haya candidatos
dispuestos a este cambio y una ciudadanía dispuesta a informarse y a participar. La marcha de días atrás en la Argentina fue una participación. Haya sido un acto político o no, cada uno que lo califique como quiera, pero el concepto de la participación del político, de la ciudadanía, es fundamental para construir la sociedad. Ahí tienen el artículo de nuevo en lanación.com, el riesgo de naturalizar, para que puedan leerlo pues, detalladamente. Muchísimas gracias, un placer conocerte, Eduardo. Gracias por haber estado aquí. Vamos a la pausa, volvemos.